Como es sabido, en septiembre de este año, las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia llevarán a cabo maniobras conjuntas llamadas Zapad 2025 en el territorio de la República. Inicialmente, se planeaba involucrar a más de 13.000 militares y desplegar unidades cerca de la frontera de los países de la OTAN. Pero el 28 de mayo, el ministro de Defensa de Bielorrusia, el teniente general Viktor Drenin, anunció que Minsk decidió reducir a la mitad los participantes y mover los ejercicios al interior del país. Sin embargo, el valor de estas garantías es prácticamente nulo. Antes de la invasión a Ucrania, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia minimizó intencionalmente la magnitud de los ejercicios Determinación de la Unión 2022, declarando que participarían menos de 9.000 personas. Esto se hizo para eludir formalmente las normas del documento de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, según el cual la realización de maniobras con la participación de más de 9.000 soldados requiere la notificación previa a los países participantes. Si el número excede los 13.000, se requieren observadores internacionales. Pero como saben, solo los degenerados que invadieron la región de Kiev desde el territorio de Bielorrusia y que luego provocaron lo de Bucha eran hasta 30.000 personas. Por eso, hay que tomarse en serio este tipo de operaciones militares, especialmente considerando que el jefe de inteligencia alemana, Bruno Kahl, dijo directamente que, según su información de inteligencia, Rusia planea poner a prueba a la OTAN en los países bálticos usando hombrecillos verdes. Todos los ejercicios militares tienen algún objetivo, y uno de ellos es la creación encubierta de agrupaciones de tropas ofensivas. Es decir, la apariencia de ejercicios es la forma más aceptable de trasladar tropas, concentrarlas en una dirección específica y crear una agrupación de tropas. Este factor definitivamente debemos tenerlo en cuenta. El comandante en jefe de Ucrania, Alexander Syrski, sobre los ejercicios de Bielorrusia y Rusia Zapad 2025. Sí, por supuesto. Primero, surge la duda de si este contingente, participando en los ejercicios, podría reinvadir el norte de Ucrania. No se puede descartar esa posibilidad, pero ya hemos analizado las posibles zonas de invasión desde el territorio de Bielorrusia. En resumen, probablemente no sean más de 3, de Brest a Kovel, de Kobrin a Samara y de Gomel a Chernigov. Los dos primeros tramos tienen un ancho máximo de 25 kilómetros y el tercero de 50 kilómetros. El resto de la frontera es una extensa zona boscosa y pantanosa o una barrera de agua formada por el río Pripyat. Como pueden entender, contener al enemigo en esos tramos tan estrechos del frente se puede lograr sin fuerzas demasiado grandes. Para más detalles, vea el video del enlace en la sugerencia. Objetivamente, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania hay pocos lugares donde se pueda lanzar una ofensiva con un frente extenso. Aquí o se hacen nuevos asaltos suicidas, o se realiza una pequeña incursión por el gasoducto, por ejemplo por la línea detenida Kobrindolina, cuyo diámetro es de 1,2 metros. Por cierto, no hay que reírse. Rusia ha demostrado su disposición a usar la táctica de entrar en la retaguardia de las fuerzas militares de Ucrania a través del gasoducto en la región de Kursk en más de una ocasión. En segundo lugar, incluso en Europa temen ese escenario. Julian Repke, analista militar de Bild, pide destruir todos los gasoductos hacia Rusia, ya que las fuerzas militares rusas podrían usarlos con fines bélicos. Si bien esto es alarmismo, si yo estuviera en el lugar de los ucranianos, minaría los ductos que no funcionan. Este tipo de alarmismo es útil para Europa, ya que la situación se está poniendo tensa. En el año 2024 comenzó la construcción de la línea de defensa del Báltico. El proyecto implica la instalación de fortificaciones defensivas en Lituania, Letonia y Estonia a lo largo de la frontera oriental de la OTAN con Rusia y Bielorrusia. La extensión total de la línea defensiva supera los 700 kilómetros. Uno de los elementos de la nueva infraestructura fronteriza son los erizos antitanque, fosos, alambre de púas y dientes de dragón. Hace un año vimos imágenes satelitales de la frontera entre los países bálticos y Rusia. Desafortunadamente, no hallamos líneas defensivas serias en ellas. Hasta el día de hoy, la situación no ha cambiado. Pero este año, Estonia recibió los 6 sistemas High Mobility Artillery Rocket System que compró en 2023 y ya realizó ejercicios de tiro. Esto de inmediato provocó críticas por parte del Kremlin, que todos los días bombardea ciudades pacíficas con misiles balísticos. Oh, tiempos o costumbres. Este año, Lituania también recibirá los sistemas High Mobility Artillery Rocket System adquiridos en 2022 con misiles del Guided Multiple Launch Rocket System y del Army Tactical Missile System.
Tallinn también recibió los primeros 6 de un total de 12 obuses autopropulsados César junto con su munición correspondiente. Al país, por cierto, siguen llegando los 130 transportes blindados turcos Otokar ARMA y los 100 vehículos blindados turcos NMS que fueron encargados. Pero Vilna optó por 500 unidades del vehículo blindado estadounidense Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle, incluyendo versiones con plataformas para misiles antitanque. 150 de ellos llegaron este año. A esto hay que sumar el vehículo de combate de infantería sueco Combat Vehicle 90 que llegará en 2025. La cantidad exacta no se divulga. Estonia pronto podrá presumir de las piezas de artillería autopropulsadas surcoreanas K-9 Thunders, llevando el número total de estas unidades en su ejército a 36. Este año, los primeros sistemas de misiles antiaéreos Infrared Imaging System TAIL llegarán a Estonia y Letonia. Se desconoce la cantidad exacta de sistemas de misiles antiaéreos, pero se informa que el despliegue total finalizará en 2026. Lituania será protegida por los sistemas de misiles antiaéreos National Advanced Surface-to-Air Missile System. Sin embargo, su llegada no comenzará hasta 2028. De hecho, la lista podría continuar. Los países bálticos continúan firmando contratos para entregas futuras. No. Los países constantemente ponen en servicio varios misiles antibuque como el Blue Spear, drones kamikaze israelíes Harpia, Switchblade 600. También llegan diferentes sistemas portátiles de misiles antiaéreos, antitanque, ametralladoras, fusiles automáticos y otros equipos. Los países bálticos están aumentando gradualmente el tamaño de sus ejércitos. Para 2028, las Fuerzas Armadas de Lituania crecerán de 20.000 a 29.000, las de Letonia de 31.000 a 38.000 y las de Estonia de 4.200 a 5.000 soldados. Para 2027 en el flanco oriental de la OTAN estarán desplegados, en Lituania, la 45ª Brigada Blindada Alemana con 5.000 efectivos, en Letonia, una brigada multinacional de hasta 7.700 efectivos, en Estonia, un batallón del Reino Unido y Francia con 1.700 soldados. Tallinn no cuenta con un ejército serio. Comprendo que en el contexto de la guerra ruso-ucraniana esto no parece muy amenazante. Desde 2023 he estado dando la alarma y pidiendo que se caven trincheras. Sin embargo, unas fuerzas conjuntas de 86.000 personas en defensa, si están bien armadas, pueden hacer que se les tome en cuenta. En otras palabras, los países bálticos gradualmente están adoptando una postura defensiva. Estoy seguro de que la línea de defensa también se irá construyendo poco a poco, pero por ahora no está construida, los contingentes de la OTAN no están desplegados y aún no se ha entregado todo el equipo solicitado para los ejércitos de Lituania, Letonia y Estonia. Y aquí surge la pregunta, si Putin realmente está planeando atacar a los miembros de la alianza, ¿no se le está cerrando la ventana de oportunidad? ¿Y no es ahora el momento más adecuado para hacerlo? Nuestra élite política puede no prever lo que podría suceder, puede no tomar una decisión a tiempo. La guerra híbrida es de tal naturaleza que puede ser difícil distinguir entre una guerra, un ataque aislado o un accidente. Esto se aplica a los cables de comunicación dañados en el mar Báltico o el reciente accidente aéreo en Lituania. Ataque o accidente, omitiendo los frecuentes problemas con la señal sistema de posicionamiento global en el corredor de Suwałki. Los servicios de inteligencia de Polonia, Alemania, Dinamarca y Ucrania han declarado públicamente que Putin planea poner a prueba la solidez de la OTAN. Por supuesto, sus evaluaciones difieren en cuanto a para qué año la Federación Rusa estará lista para una invasión. Pero hoy hablamos de que con el tiempo al Kremlin le será un poco más difícil llevar a cabo su plan. No estoy afirmando que las tropas de los ejercicios Zapad 2025 vayan a invadir Lituania o Letonia con certeza. Estoy diciendo que los países bálticos deben tomarse estos eventos en Bielorrusia con toda seriedad. Surge la pregunta, ¿para qué necesita esto Moscú ahora, cuando en Ucrania vemos prácticamente un estancamiento operativo? Bueno, es muy probable que el Kremlin pueda considerar un ataque a los miembros de la OTAN precisamente como una forma de salir de este estancamiento. Porque si la alianza no responde adecuadamente y corre a negociar, el punto clave de ese acuerdo podría ser que Europa renuncie a apoyar a Kiev. Pero eso no es lo principal. Hay otra razón de peso para que el Kremlin inicie pronto una operación militar especial 2.0. El sábado por la mañana, los países bálticos desconectaron sus redes eléctricas del sistema energético unificado del anillo eléctrico de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania para sincronizarlas con la red de Europa continental. Los 3 estados bálticos eran los únicos países miembros de la Unión Europea que no estaban conectados a la red continental europea.
La desconexión del anillo eléctrico de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania mejorará su seguridad energética según políticos europeos. Tras la desconexión de los países bálticos del anillo eléctrico que compartían con Bielorrusia y Rusia, la región de Kaliningrado se convirtió en una isla energética aislada, dependiente únicamente de su propia capacidad de generación eléctrica. Al parecer, no hay problemas serios. 2 grandes termoeléctricas y varias centrales más bastan para satisfacer la demanda actual de la región. Pero aquí hay un problema. La principal central termoeléctrica de Kaliningrado funciona con gas. El combustible azul llega al enclave ruso a través de un gasoducto desde Lituania. A finales de este año, el contrato de tránsito de combustible por 10 años expira. El Vilna oficial parece no estar en absoluto en contra de renovarlo, pero considera que la cuestión de la prórroga de dicho acuerdo debe resolverse a nivel de la Unión Europea. Cito: Esta cuestión es importante no solo para Lituania y Kaliningrado, sino también para la Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea también deben participar en este proceso. Claro, no pretendemos usar estas herramientas para una escalada innecesaria. Al mismo tiempo, si a nivel europeo se toma la decisión de no continuar el tránsito, el contrato no será renovado. Es un movimiento elegante y entendible. Lituania teme con razón una posible reacción de Moscú. Si Vilna decide unilateralmente rechazar el tránsito de gas al enclave ruso, es una cosa, pero si detrás de esa decisión están varias decenas de países europeos, pues, disculpen, ahí nuestras facultades terminan. Pero Rusia, por supuesto, ya se preparó para ese escenario. En 2018, Gazprom compró a Corea del Sur una instalación flotante de regasificación. La embarcación, llamada Mariscal Vasilevsky, inicialmente se utilizó para exportar gas a Europa y Asia. Pero en 2022 lo trasladaron al mar Báltico para entregar gas natural licuado a la región de Kaliningrado y regasificarlo a forma gaseosa, ya que en la región no hay una terminal de recepción de combustible azul licuado. La decisión se tomó por el temor de que Lituania bloqueara el tránsito de gas. Al parecer, el enclave ahora es seguro en cuanto a generación de energía. El problema es que en Rusia solo existe una plataforma flotante de ese tipo. Rusia no puede construir estos barcos por sí sola, ni tampoco puede hacer reparaciones, porque las sanciones, digan lo que digan, sí funcionan. Y en cuanto el Mariscal Vasilevsky necesite una reparación estándar programada, que para estas plataformas complejas es necesaria aproximadamente cada 2 años y medio o 3, incluyendo dique seco, entonces Kaliningrado podría quedarse sin su última fuente de gas natural si la Unión Europea no extiende el contrato de tránsito de gas. Es decir, en la región de Kaliningrado podría ocurrir un colapso energético en cualquier momento si algo se descompone en el buque de regasificación. Y en el Kremlin lo entienden perfectamente. Aún es incierto si los europeos se arriesgarán, pero en los círculos militares de la OTAN conocen esta vulnerabilidad de la Federación Rusa. Kaliningrado, aunque debatible, tiene un ancho de aproximadamente 47 millas y está completamente rodeado por países de la OTAN. No hay absolutamente ninguna razón por la que no podamos destruir la zona de restricción de acceso y maniobra en esa región del mundo en un tiempo récord, más rápido que nunca. Ya lo hemos planeado y desarrollado. En otras palabras, Putin está en Suxbang. En un año, Europa podría usar el tránsito de gas natural para presionar a Moscú. Es como decir, negocien con Kiev o les cortaremos el suministro de gas. Para quitarse esa presión, hay que ir realmente a alguna negociación de paz o de verdad abrir un corredor hacia la región de Kaliningrado. Pero hay que hacerlo rápidamente porque el enclave puede convertirse en una zona de aislamiento, como dijo Cristóbal Donaghue, comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa. Y, entienden, en la lógica construida por el dictador ruso, la Alianza del Atlántico Norte de todos modos intentará con el tiempo aislar Kaliningrado para ejercer presión sobre Moscú. Eso significa: La calle Leningrado me enseñó una regla. Si la pelea es inevitable, hay que golpear primero. Mis canales de Telegram en español, portugués, inglés y francés, de los que les hablé, poco a poco empiezan a alcanzar sus primeros miles de vistas. El resultado es incluso mejor de lo que esperaba, ya que los canales solo tienen 6 semanas. Por eso, a veces aquí, en la base, aparecerán videos que están dirigidos principalmente no a la audiencia de la ex Unión Soviética, sino a los ciudadanos de Europa. Porque, por supuesto, las ideas que discutimos hoy deben ser escuchadas, sobre todo en el extranjero. Porque, por supuesto, la estrategia de Putin en Ucrania es clara, es una guerra de desgaste. Ya hemos discutido con ustedes varias veces que este enfoque también implica riesgos para Rusia, como económicos, sanciones y militares. Y este tipo de avance en 2 años en Ucrania es una derrota clara para la Federación Rusa,
Sí, aclaremos de inmediato que Ucrania sufre mucho más por la guerra de desgaste, perdiendo cada día a los mejores de los mejores y soportando bombardeos terroristas interminables. No obstante, esto sigue siendo una derrota para Moscú, porque por supuesto, el terrorismo es una herramienta para lograr los objetivos principales, restaurar el imperio y devolverle al Estado el estatus de superpotencia. Pero ¿puede el Kremlin alcanzar estos objetivos si sigue capturando una gran ciudad por año? No. Así que creo que Putin ve solo una salida para salir victorioso, según su entendimiento de esa palabra, de toda esta situación. Y eso es llevar a cabo otra llamada operación militar especial, solo que ahora contra uno de los países bálticos. Porque si después de la invasión a Lituania, Letonia o Estonia, la Unión Europea se desmorona, la OTAN resulta incapaz de dar una respuesta seria y los líderes de los países democráticos empiezan a suplicar negociaciones, eso resolvería todos los problemas acumulados tras la fallida invasión a Ucrania. Tenin. Sí, es una jugada muy arriesgada, es un babanque, pero conociendo a Putin, no se puede descartar que él tome ese camino, el único camino que le permitiría imponer su voluntad al mundo. Hace un año estuve en una base militar de uno de los miembros de la OTAN en Europa. Me mostraron una instalación militar muy organizada con un montón de equipo. Me preguntaron qué pensaba sobre lo que había visto. Mi respuesta no les hizo mucha gracia. Sin acercarse a menos de 10 kilómetros de ese lugar, 4 escuadrones de pilotos ucranianos en 15 minutos habrían convertido ese sitio en Pearl Harbor. Digo que estas tecnologías son tan accesibles y baratas que, si caen en manos de terroristas, esos 100 terroristas podrían voltear el sistema de cualquier país. Por eso nuestra lucha conjunta con los socios hoy está en nuestros intereses comunes. La nuestra al precio de la vida y la de ustedes, al precio de recibir nuestra experiencia que transmitiremos a esos países sensatos del mundo que están a favor del bien y apoyan a Ucrania. No se puede negar que los países occidentales, al apoyar a las fuerzas de defensa de Ucrania, resuelven sus propios problemas y obtienen beneficios de la guerra. Pero decir que Ucrania cumple el papel de un proxy de la OTAN es absolutamente absurdo, simplemente porque no fue Kiev quien empezó la guerra. Si el objetivo de Occidente es debilitar a Rusia usando las fuerzas de Ucrania, entonces Moscú podría simplemente terminar la masacre y salir de esta trampa. Pero no lo hace. Pero las conversaciones cada vez más frecuentes sobre que Rusia es en realidad un proxy de China tienen toda la razón de ser. Al menos porque así lo insinúa el ministro de Relaciones Exteriores de China. Y, saben, este video debía ser más largo, porque no mencioné al principal interesado en un posible conflicto entre Rusia y la OTAN, es decir, China. Pero después de la fallida cumbre de la Unión Europea en China, consideré que para revelar todos los detalles de estas complejas relaciones y por qué precisamente Pekín podría empujar a Rusia a abrir un segundo frente, se necesita otro video. Ya casi está listo, pero por hoy es suficiente. Por último, solo quiero desearles a aquellos que gritaban que Occidente lucharía contra la Federación Rusa hasta el último ucraniano, que al menos aprendan un poco el idioma del hermano chino. Porque morir por sus intereses y no entender cómo los representantes de esa antigua civilización se burlan de ustedes, en mi opinión, no es nada elegante. Aunque, como siempre, depende de ustedes decidir ser o